Bueno, como hemos dicho en la presentación, en las cosas como son, hoy recibimos a la única mujer que es miembro del Tribunal Constitucional. Y está haciéndose costumbre ya que de 7 hay solo una mujer, era el caso en la composición anterior. Pero precisamente se trata de una jurista de larga trayectoria como académica que ha hecho una tesis doctoral sobre dignidad humana y derecho laboral, por una parte, y sobre el tema del trabajo de mujeres. Dichamente no vamos a hablar sobre eso con ella hoy, en otra oportunidad espero que venga, pero, porque es un tema muy importante, queremos comprender los alcances y la manera como han razonado ustedes para tomar una posición sobre el recurso de inconstitucionalidad que algunos congresistas, 33, el 25%, presentaron contra una ley. Y la primera pregunta, antes de ir al fondo de lo que han decidido ustedes, es que nos contesta lo que algunos constitucionalistas piensan, que ha habido fraude procesal en la presentación de este recurso, porque ha sido presentado por quienes han elaborado la ley con la intención explicitada en el curso de la audiencia de que lo que ellos solicitan sea rechazado, para que de esa manera interpreten ellos que queda convalidada la ley por una decisión del TC. ¿Ha habido fraude procesal o no? No, de ninguna manera. No ha habido, no se puede calificar de fraude. A ver, para que hubiera fraude tendría que haber algo contrario a la norma. De acuerdo a lo que está previsto en el Código Procesal Constitucional, como usted bien ha mencionado, bastaba un porcentaje de congresistas para que se pudiera presentar esta acción. Así se ha cumplido con ese requisito de legitimidad. Legitimidad, claro, porque son 33 congresistas. La pregunta es, ¿son los congresistas que han elaborado la ley y que le piden a ustedes, por favor, di que esta ley es anticonstitucional, para que ustedes digan lo contrario? El fraude no tiene que ver con la legitimidad solamente de quienes han presentado el recurso, sino con la intención en la medida en que no se pueda juzgar. Mire, nosotros en el tribunal jamás estamos inquiriendo por la intención que tienen los recurrentes, las personas que presentan cualquier tipo de demanda o de recurso ante el tribunal. Lo que nos interesa siempre, y vemos, es una causal objetiva. Si estos señores que han presentado la acción de inconstitucionalidad tenían esta intención, eso no lo podíamos deducir cuando llegó, por un lado, y aunque lo hubiéramos sabido, estábamos obligados a decidir de acuerdo a la Constitución. O sea, eso no podía ser un impedimento para pronunciarnos. Si ellos querían ver si realmente lo suyo era constitucional o no, a lo mejor le hubiera salido el tiro por la culata, pienso yo, si es que no lo era. Los argumentos que han empleado hasta donde sé son los mismos que la SUNEDU utilizó para la medida cautelar que presentó. Es decir, hemos analizado en el fondo, tengo entendido, las mismas cuestiones. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es ver: ¿esta acción de cualquier persona o institución vulnera derechos fundamentales, vulnera algún derecho previsto en la Constitución, sí o no? Solo eso. No podemos decir, nos parece que esa ley no es conveniente, no es técnicamente suficiente, porque no somos legisladores. Basta con decir, ¿es constitucional? No es constitucional. Además, si hubiéramos declarado que no es constitucional, no revive la norma anterior. Hubiéramos hecho todavía un daño peor al país, porque... ¿Un daño peor? Claro. Supone que han hecho un daño. No, porque hubiéramos hecho un daño peor. Si usted me dice, si usted considera que es un daño al país el haber... que ha habido un fraude, considera que yo entiendo que no lo ha habido, porque no lo hay, de hecho que no existe, no se dan las condiciones para que pueda haber un fraude. Si se considera, hay gente que dice eso es un daño al país. El daño al país hubiera sido, si hubieran presentado una ley que realmente fuera inconstitucional, porque la que han presentado no es inconstitucional, si lo hubiera sido, ¿qué ocurre? En doctrina jurídica se dice que hay un agujero negro en la legislación. ¿Por qué? Porque no puede revivir lo anterior, ya que el acto de derogar, que tiene esa norma inconstitucional, eso sí es constitucional. Decir, derogo, no podemos, o sea, está derogada. Lo que estamos diciendo que no es constitucional es la nueva forma, de, por ejemplo, en este caso, de organizar la SUNEDU. Y como la forma de organizar la SUNEDU no va contra la Constitución... Sí, ahora vamos a ir justamente a su decisión desde el punto de vista del fondo. Pero antes de eso,
quería referirme a un artículo que usted ha publicado en El Comercio el día de ayer, que va un poquito más allá que la pura decisión constitucional, porque hace comentarios generales para tratar de aclarar los alcances y da su punto de vista, que se resume en una idea. Esta decisión va a permitir que la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU garantice más la autonomía que antes. Esa es su idea, ¿no es cierto? La calidad universitaria, a lo mejor. Bueno, la autonomía del Consejo Directivo, por lo pronto. Se supone que si hay un buen Consejo Directivo, ellos van a velar por la calidad, ¿no? Y seguir con una política de exigencias que lleven, en algunos casos, a cerrar universidades que no las cumplan. Eso es un principio que todo el mundo reconoce. Pero, ¿está usted segura de que la composición actual garantiza una mayor autonomía de la SUNEDU respecto a la composición anterior? Bueno, eso, como digo, es un tema opinable, totalmente opinable. Por lo tanto, no nos hemos pronunciado sobre la norma anterior, sino sobre esta. Lo que, a ver, si antes la SUNEDU dependía del Ministerio de Educación... ¿La SUNEDU dependía? Sí, del Ministerio de Educación. Sí. Porque era el ministro de Educación el que nombraba al superintendente. A uno, sí. ¿No es cierto? Ahora que se ha dicho, el Ministerio de Educación forma parte del Consejo Directivo como uno más, junto con el CONCITEC y junto con la CINEASE. Entonces son 3 funcionarios del Estado que están allí puestos para vigilar por esa calidad educativa. Además, hoy en día, a ver, ya esos son, son consideraciones que he ido haciéndome en estos días posteriores al fallo, porque el fallo fue el día 20. Pero ha habido comentaba hace un momento, tal polvareda, decía, ¿por qué este asunto despierta tantos sentimientos encontrados? Y entonces empecé a leer algunas noticias que decía la rectora de la Universidad de San Marcos, que decían, bueno, yo soy de la Universidad Católica, es mi alma mater, y que decían otros, y bueno, ahí me encontraba dos posiciones totalmente divergentes. San Marcos considera que han recuperado la autonomía, otros las públicas. Pero San Marcos representa una minoría de públicas, ¿no? Lo que yo entiendo... Hay 40 en una asociación que tiene una postura contraria que la de la San Marcos. Es minoritaria, ¿no? Lo que yo entiendo ahora es que va a haber voz en la SUNEDU de universidades a lo mejor de provincias. ¿Por qué? Porque ahora tiene que haber... de hecho, 2 docentes de universidades públicas y una de privadas, ¿no es cierto? En la actual composición de la SUNEDU. Igualito va a ser con la nueva ley. Ya. La diferencia está que estos que están ahorita, de donde yo he visto sus hojas de vida, enseñan en la Cayetano, en la San Marcos y en la Católica. No he visto que enseñen en una universidad del interior. Probablemente cuando haya la elección de estos nuevos miembros, a lo mejor van a elegir como miembro representante a alguien de Lima, a lo mejor, pero de otra universidad que no sean las que han estado hasta el momento, como docentes, o puede ser que sea del interior del país. Entonces, yo creo que son temas, como digo, muy opinables. Yo no creo que, de hecho, estamos convencidos que no se altera la autonomía universitaria, y mi modo de ver, a lo mejor hasta podría ser mejor que antes, porque entre ellos deciden quién va a ser el superintendente. Entonces, todos apostamos por una buena educación. Creo que si el tribunal hubiéramos visto... ¿Está usted segura que todos, o está hablando de todos los miembros del TC y los dirigentes de algunas universidades? Porque realmente ha habido en nuestra sociedad, hay gente que ha pensado en la universidad no para garantizar la calidad académica de nadie, sino para enriquecerse y acumular poder político, sino blanquear dinero. Efectivamente. Ahora, yo cuando digo pienso todos los que estamos interesados en la buena educación, ¿no? A eso me refiero. Toda la gente que estamos preocupados por este tema, todos queremos buena calidad educativa. Yo pienso, especialmente a las personas con menos recursos, todos los esfuerzos que hacen para mandar a su hijo a la universidad. Por eso la SUNEDU tiene una gran responsabilidad. Junto con eso, ese modelo de SUNEDU es SUNEDU 2, podríamos decir, porque primero fue SUNEDU 1, el que ha habido en la ley anterior. A lo mejor dentro de unos años o lo que fuera, se dan cuenta que esa composición no es la ideal. Y puede ser que el legislativo decida de otra manera. Pero ahí ya nosotros lo único que tendríamos que decir es, ¿está de acuerdo con la Constitución? ¿Viola la autonomía? ¿No viola la autonomía? ¿El Estado le están impidiendo velar por la calidad educativa o no se lo impiden? Hasta ahí llega nuestra tarea. Como usted bien dice, ya lo otro es mi opinión personal, pero no está en mi decisión. Por supuesto, no es la sentencia. A propósito de procedimientos, ¿por qué no se ha publicado la sentencia todavía? Usted nos ha recordado que se tomó el 20, estamos a 29 por la noche, es decir, hace 9 días que simplemente sabemos por nota de prensa que han votado mayoritariamente en ese sentido. Valídese la ley como constitucional.
Sabemos que hay un voto en minoría, ni siquiera sabemos de quién. ¿Por qué mantener las cosas en este nivel de opacidad y lentitud? Comprendo, ¿no? Y quisiera, de verdad, que hubiera sido distinto. Lo que ocurre es que hemos entrado en receso en el Tribunal Constitucional desde el día 20, después de esa votación que tuvimos en el Pleno, hasta el día 4 de enero. Entonces, como estamos en receso, el reglamento normativo establece que si hay un voto singular o un fundamento de voto, el magistrado tiene 7 días para emitir ese voto. Como estamos en receso, los 7 días se van a contar cuando regresemos. Desde el 4 hasta el 11 de enero. Más o menos, sí. Es una mala idea, ¿no? Porque justamente usted ha dicho que ha habido turbulencias y se comprende por qué. Hay dinero, hay poder político, hay la buena fe de jóvenes durante mucho tiempo estafada por personas que los han visto simplemente para cobrarles dinero y engañarlos que les daba una formación que les permitiría tener trabajo. Efectivamente. Justamente como un tema tan sensible, nosotros tuvimos el deseo de verlo pronto antes de irnos a este receso y pensamos que debería tranquilizar a la ciudadanía saber que no era inconstitucional la norma. Si piensan que tiene que cambiar, bueno, no nos corresponde a nosotros entrar en esa temática. Pero ya sabiendo cuál es la decisión del tribunal, nos parecía que de esa manera podría cada uno dirigir sus pasos a donde quería dirigirlos. No sé si me explico. Sí. Ahora, respecto del fondo mismo, el problema en parte viene de la composición anterior de la Asamblea Nacional de Rectores, en donde, un desastre, dice usted, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran las universidades que se regulaban a sí mismas. Claro. Ese principio, no sé si es anticonstitucional, pero es irracional en todo caso. Y no parece conveniente. Por lo menos no parece conveniente. No. De hecho, se demostró que no lo era. Y efectivamente porque se mantuvo una inercia y una laxitud para que funcionen todo tipo de universidades y hagan todo tipo de promesas académicas que no se podían satisfacer, y el resultado es que no habían profesores nombrados a tiempo completo, que no había bibliotecas, que no había investigación, que no había identidad universitaria. Realmente es una situación lamentable. Y hay quienes sostienen que nuestra crisis actual política y moral es consecuencia del bajo nivel académico que han recibido nuestros jóvenes durante más de 25 años. Por eso es que ha habido todas esas turbulencias y por eso hay tanta susceptibilidad ante la decisión que debían tomar ustedes. La pregunta es, ¿la composición actual no abre otra vez la puerta a ese mismo vicio de que los regulados sean reguladores de sí mismos? A ver, es que es el vicio que tendría ahora también. ¿Por qué? Porque con la ley que se ha derogado, en este momento hay 3 representantes de las universidades, ¿no es cierto? 2 docentes de universidades públicas y una de privadas, y 2 ciudadanos. Y como estos ciudadanos, por lo que yo he leído, tienen que tener requisitos semejantes a de cualquier profesor ordinario. Entonces, insisto en que he visto que esos profesores, salvo que no esté publicado, enseñan en universidades de acá de Lima, es lo que he visto. Entonces tenemos 5 personas ligadas a universidades que son las que están en la SUNEDU. Y ahora vamos a tener nuevamente, pero además de ellas, son personas que que van a poder elegir en todo el país a sus representantes, no son los rectores necesariamente, porque dicen representantes, tampoco tienen que ser docentes. Entonces yo no veo tanta diferencia, porque ¿por qué voy a desconfiar por decir así, de la rectitud de las personas que están trabajando en este momento? Yo no creo que los que estén ahí, que sean docentes de esas universidades, estén ahí por intereses de la Católica o de la San Cayetano. Me imagino que están trabajando por la calidad del país. Bueno, pues igual tendrán que hacerlo los otros, y si no lo hacen, serán todas las medidas administrativas que tendrán que utilizarse. ¿Qué es lo que cambia en la composición de la SUNEDU? Lo que cambia es que estos 3 docentes universitarios ya no van a ser elegidos a nivel Lima, por decir así, por un concurso que se hace acá, sino por una elección que hacen todas las universidades públicas para tener 2 representantes y todas las universidades privadas para tener un representante. Eso es lo que cambia, que es elección. El segundo cambio es también que hay elección de todos los colegios profesionales, y de ahí viene, dentro del directorio está un representante del Minedu, uno del CONCITEC, que ya estaba, y otro del CINEACE, que es el Sistema Nacional, ¿no?, de Evaluación y Acreditación de Calidad Educativa. Entonces, tenemos a una serie de funcionarios públicos especializados en temas de investigación y calidad educativa que de parte del Estado van a vigilar. Por tanto, no son mayoría, no son juez y parte.
tan juez y parte o menos que ahora, me da la impresión. Si ahora tenemos 5 y ahora después van a ser otros, entonces no hay eso. Al menos, salvo que yo esté mal en matemáticas. Se ha cuestionado también que se diluye el principio de que el Estado, a través del Minedu, es el ente rector de la educación superior. Pero si está el Minedu formando parte de este consejo directivo. ¿Pero es el ente rector? De todas maneras, bueno, el Porque ente rector... usted misma ha dicho que es Sí. uno Sí, en el Consejo. entre ellos, ya no es el superintendente que es designado por el Estado. Exactamente, es un superintendente elegido por ellos. Porque es el modelo que ha elegido el legislativo en este momento y que no es contrario a la Constitución. Pero vemos que a través de esas otras instituciones sí vela por la calidad educativa. Si es mejor, si es peor, bueno, tengo la esperanza que sea mejor, la verdad, pero no puedo poner mi mano al fuego. De acuerdo. Un tema que se ha discutido y que ha dado mucho fervor a los que defienden la sentencia adoptada por el TC es que se venía violando la autonomía universitaria. Hemos escuchado eso en boca de algunos rectores, especialmente la de la San Marcos. Pero ustedes, el TC, en su composición anterior, porque también ha habido un cambio de la composición de las identidades, no, digamos, de la estructura. Ustedes habían afirmado que no había violación de la autonomía universitaria. Por eso esa es una opinión que tiene esta señora. Nosotros hemos dicho que antes ha habido violación, solamente nos han preguntado por esta ley. Esta ley tal como está no viola la autonomía universitaria. No hemos dicho es mejor que la anterior, es peor, porque no nos han preguntado. O sea, el tribunal solo puede resolver aquello que le cuestionan, ¿no es cierto? Entonces lo que se cuestiona eran estas cuestiones que se presentaron. Entonces, ¿es inconstitucional? ¿Cómo está conformado ahora el SUNEDU? No. No viola ni el derecho de las universidades a tener esa autonomía, que reconoce el artículo 18, ni tampoco viola el deber del Estado de velar por la calidad educativa. No hemos leído la sentencia porque no se ha publicado todavía, por las razones que usted ha dado, que parecen un poco discutibles, la verdad, porque anunciar una decisión de este tipo en víspera de las fiestas y en un momento turbulento del país, sin dar la posibilidad de ver los argumentos y de ver el voto de minoría, es discutible, usted reconocerá. Tenemos que esperar hasta el 11 de enero para saber eso fermenta justamente. Pero el magistrado Ochoa Kardich, aquí en RPP, nos dijo que la sentencia había optado por modular, es el verbo que él utilizó, algunos riesgos, especialmente el que los regulados se vuelvan reguladores, porque había establecido que los que salgan elegidos no representaban intereses de sus electores, sino que representaban intereses de la educación en su conjunto. ¿Tiene fundamento sostener eso? A ver, yo creo que el símil que podríamos hacer es la relación que tenemos nosotros con el Congreso. El Congreso nos ha elegido, pero en el momento que nos ha elegido, yo he juramentado el cargo, yo no me debo al Congreso. Me debo al país, me debo a la Constitución. Y creo que eso es lo que tiene que hacer todo funcionario público. Entonces, entiendo que lo que el magistrado Ochoa ha dicho es eso. Esta persona, cuando ya es elegida, ella trabaja como tenemos que trabajar todos los funcionarios en función de la misión que uno tiene encomendada. Ahora, ¿cómo le podría explicar? Por lo que antes hablábamos, no es que esto sea nuevo. Es decir, si ya ahora tenemos estos representantes de universidades privadas, públicas, ¿no?, allí, privadas y públicas, en la actual composición de la SUNEDU, ¿acaso alguien les recrimina que están trabajando a favor de sus propias universidades? Yo no he escuchado a nadie que les reproche eso. No. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que los que vengan después van a actuar contrariamente? O sea, es el mismo principio. Para mí es el mismo principio. O sea, todos tenemos deber de actuar conforme a lo que establecen nuestros deberes funcionales. Por otra parte, se ha anunciado la presentación de otros recursos ante el Tribunal Constitucional, particularmente de la Defensoría del Pueblo. No sé si ha sido elaborado ya, no he tenido conocimiento de eso, pero eso es perfectamente posible. No es porque se hayan pronunciado sobre un recurso que no puedan acoger también otros. No, claro que no. No es imposible. Sí se puede, ¿no? Hay que ver siempre la legitimidad para obrar, o sea, ver que se cumple con los presupuestos procesales y ya, ¿no? Si es que fuera, como se ha dicho, la Defensoría del Pueblo, no cabe duda sobre su legitimidad para obrar. Me imagino que sí. Bueno, señora Pacheco, muchas gracias. Recuerdo que usted es miembro del Tribunal Constitucional y ha votado con la mayoría que ha declarado.
que el recurso presentado por anticonstitucionalidad por los autores de la ley no tiene fundamento. De manera que, de una manera paradójica, han terminado por darle razón a ellos como legisladores, pero no a ellos como demandantes. Sí. Le podría solamente comentar una cosa, y es que cuando ha sido el habeas corpus de Pedro Castillo, ¿se acuerda que le hicieron acusación constitucional por traición a la patria? Sí, y nosotros dijimos que no correspondía, porque no estaba bien, estaba yendo contra el debido proceso, porque esa no era una típica acción penal, no respondía al tipo penal. Entonces, nosotros no fallamos si es el Congreso, es Pedro Castillo, no, fallamos de acuerdo a lo que es la justicia, que es dar a cada quien lo suyo. Y la justicia es ciega. En este caso hemos dicho, es constitucional. Hay gente que le parece bien, gente que le parece mal. Pero no es que no nos interese el bien común. Si no nos interesara, habríamos simplemente lavado las manos. Señora Pacheco, muchas gracias por estar acá. Creo que es la primera vez que le podemos entrevistar. Espero que no sea la última. Hay muchos temas constitucionales y los de su especialidad. Derecho laboral, me parece, ¿no? Sí. Y el tema femenino. En el derecho laboral, sobre el que esperamos poder hablar con usted, sin naturalmente interferir con sus responsabilidades y discreciones obligatorias de ser miembro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y muy felices fiestas de fin de año para usted y su familia. Ha sido la doctora Luz Pacheco, profesora universitaria, académica y miembro, sobre todo en esa calidad venido, del Tribunal Constitucional.